Hay una mentira que te han vendido toda tu vida. Una mentira tan grande, tan repetida, tan aceptada, que probablemente nunca la has cuestionado. Y esa mentira dice así: después de los 50, después de los 60, ya es tarde. Ya se te fue el tren, ya perdiste tu oportunidad. Ya deberías estar pensando en retirarte, en descansar, en simplemente existir hasta que llegue tu hora. Y déjame decirte algo con toda la fuerza de mi corazón: eso es basura. Eso es una mentira fabricada por una sociedad que no entiende nada sobre la vida, sobre el potencial humano, sobre lo que realmente significa vivir. Yo soy Yokoi Kenji y hoy te voy a decir algo que tal vez nadie más te ha dicho. Los 50 y los 60 años no son el final, son el comienzo más poderoso que puedes tener. Son la edad perfecta para empezar de nuevo. No porque sea bonito decirlo, no porque quiera hacerte sentir bien, sino porque es la verdad más profunda que he aprendido observando a personas extraordinarias que cambiaron sus vidas completamente en esta etapa. Y si tienes 50, 60 o más años y estás viendo este video, quiero que sepas que llegaste aquí por una razón. Llegaste porque algo dentro de ti se niega a aceptar que tu mejor momento ya pasó. Llegaste porque hay un fuego en tu interior que todavía quiere arder. Llegaste porque aunque el mundo te diga que ya es tarde, tú sabes que hay algo más. Y hoy te voy a demostrar por qué tienes razón. Pero antes, suscríbete a este canal si estás listo para desafiar lo que la sociedad dice sobre la edad, si estás dispuesto a creer que tu vida puede cambiar sin importar cuántos años tengas. Dale like si tienes más de 50 años y todavía sientes que tienes mucho por dar. Y déjame un comentario diciéndome tu edad y qué sueño has estado posponiendo. Porque hoy vamos a hablar de por qué este es tu momento, no tu final. La sociedad te mintió. Te dijeron que la vida es una línea recta. Naces, creces, estudias, trabajas, te retiras y esperas. Esa es la narrativa. Esa es la historia que te vendieron desde niño. Y la mayoría la acepta sin cuestionar. Pero esa historia está diseñada para personas que nunca cuestionan, que nunca despiertan, que nunca se dan cuenta de que la vida es mucho más grande que ese guión predeterminado. Porque déjame contarte algo que aprendí de mi padre japonés. En Japón existe un concepto que se llama Ikigai, que significa tu razón de ser, tu propósito de vida. Y aquí está lo revolucionario. El Ikigai no tiene fecha de vencimiento. No caduca a los 40, ni a los 50, ni a los 70. Tu propósito no se retira cuando tú te retiras del trabajo. Tu razón de existir no desaparece porque cumpliste 60 años. Al contrario, muchas veces se aclara, muchas veces se profundiza, muchas veces finalmente la descubres. Conocí a una mujer en Medellín, se llamaba Marta, y tenía 58 años cuando la conocí. Trabajó 35 años en un banco, 35 años haciendo algo que no amaba, pero que tenía que hacer porque había facturas que pagar, hijos que criar, responsabilidades que cumplir. Y cuando finalmente se jubiló, todos esperaban que se quedara en casa viendo televisión, cuidando nietos, esperando que los días pasaran. Pero Marta hizo algo diferente. Marta siempre había querido pintar, desde niña, pero la vida, las responsabilidades, el qué dirán, todo la alejó de ese sueño. Y a los 58 años, con su jubilación en mano, decidió, ahora sí. Se inscribió en clases de pintura, compró lienzos, pinceles, óleos y empezó. Y adivina qué pasó. A los 62 años, 4 años después, tuvo su primera exposición. A los 65 vendió su primera pintura por una cantidad que la dejó en shock. Y hoy, a sus 68, vive de su arte, viaja, expone, enseña y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Kenji, yo pensé que mi vida ya había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando. Y aquí está la primera verdad poderosa que necesitas entender. La experiencia no es carga, es capital. Tú que tienes 50, 60 años no estás empezando desde cero. Estás empezando desde la experiencia. Tienes décadas de aprendizaje, de errores cometidos y lecciones aprendidas, de conocimiento acumulado que los jóvenes de 20 simplemente no tienen. Cuando un joven de 25 empieza un negocio, está adivinando, está experimentando, está cometiendo errores costosos porque no sabe lo que no sabe. Pero tú, con tu experiencia, con tu sabiduría acumulada, con tu entendimiento profundo de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las personas, de cómo funcionan los negocios, las relaciones, la vida, tú empiezas con ventaja, enorme ventaja. Los jóvenes tienen energía, eso es cierto. Pero la energía sin dirección es caos. Y tú tienes algo mucho más valioso que energía descontrolada. Tienes claridad, tienes enfoque, tienes paciencia, tienes la capacidad de ver a largo plazo porque ya has vivido largo plazo. Has visto cómo las cosas se desarrollan con el tiempo. Has aprendido que el éxito real no es explosivo, es construido, ladrillo por ladrillo, día tras día.
Y déjame contarte sobre mi madre colombiana. Ella empezó su negocio a los 54 años, 54, y todos en la familia pensamos que estaba loca. Mamá, ya estás grande para emprender, ya deberías estar pensando en descansar. Y ella nos miró con esa mirada que solo las madres tienen y dijo, precisamente porque estoy grande es que puedo hacer esto bien, porque ya sé lo que funciona y lo que no. Ya no voy a cometer los errores tontos que cometí a los 30. Y tenía razón. Su negocio prosperó porque ella no estaba apostando a ciegas. Estaba construyendo sobre décadas de experiencia en servicio al cliente, en administración, en entender qué necesita la gente. Los jóvenes en su industria fracasaban porque no sabían cómo tratar a las personas. Ella triunfaba porque llevaba 54 años tratando con personas. Esa era su ventaja. Ahora déjame abordar el elefante en la habitación, la salud. Todos dicen, pero Kenji, a los 50, a los 60 ya no tienes la energía de los 20. Y tienen razón, no la tienes. ¿Y sabes qué? No la necesitas. Porque la energía de los 20 es caótica, está en todos lados, se desperdicia en 1000 direcciones. Pero la energía de los 50, de los 60, es enfocada, es intencional, es eficiente. Un joven de 25 puede trabajar 14 horas al día. Impresionante. Pero la mitad de esas horas las desperdicia en distracciones, en decisiones malas, en caminos equivocados. Tú tal vez solo puedas trabajar 6 horas al día, pero esas 6 horas son láser, son productivas, son efectivas, porque no estás experimentando, estás ejecutando, no estás tratando, estás logrando. Y sobre la salud, déjame decirte algo controversial pero cierto. Muchas personas de 50, 60 años están más saludables que jóvenes de 30 que se destruyen con comida basura, alcohol excesivo, falta de sueño, estrés descontrolado. La edad biológica no es lo mismo que la edad cronológica. He conocido personas de 65 más vitales, más energéticas, más claras mentalmente que personas de 35 que ya están agotadas de vivir. Conocí a un hombre en Lima, Perú, Rodrigo. Tenía 63 años cuando decidió correr su primer maratón. 63. Todos le dijeron que estaba loco, que iba a colapsar, que su cuerpo no aguantaría. ¿Y sabes qué hizo? Entrenó inteligentemente, no como un joven que entrena con ego. Entrenó con sabiduría, escuchó su cuerpo, fue progresivo, fue paciente y no solo corrió ese maratón, lo terminó y después corrió otro y otro. Y hoy, a sus 67, ha corrido 12 maratones. Y me dijo, Kenji, yo desperdicié mis 20s, mis 30s, mis 40s siendo sedentario. Pensé que era demasiado tarde para cambiar. Pero cuando finalmente decidí intentarlo, descubrí que mi cuerpo todavía podía, que mi mente todavía quería, que mi espíritu todavía ardía. Tu cuerpo puede más de lo que crees. Tu mente puede más de lo que imaginas. Tu espíritu puede más de lo que te han dicho. Pero aquí está la segunda verdad poderosa. El tiempo es tu aliado, no tu enemigo. La sociedad te enseñó a temer el tiempo. Cada cumpleaños es presentado como una pérdida. Ay, ya tengo 50. Ay, ya tengo 60. Como si cada año fuera un paso más cerca del precipicio. Pero eso es ver el tiempo completamente al revés. Cada año que vives es un año más de experiencia. Cada década que completas es una década más de sabiduría. Cada arruga en tu cara es una historia, una lección, una prueba de que has vivido, que has sobrevivido, que has aprendido. El tiempo no te está quitando, te está dando perspectiva que los jóvenes no tienen, te está dando paciencia que los jóvenes no poseen. Te está dando claridad que los jóvenes no pueden comprar. Y déjame hablarte de algo que nadie menciona, la libertad de los 50, de los 60. Cuando eres joven estás atrapado por lo que piensen tus padres, tus amigos, la sociedad, atrapado por el miedo al fracaso porque apenas estás empezando tu vida, atrapado por expectativas externas que te asfixian. Pero a los 50, a los 60, ¿sabes qué pasa? Ya no te importa tanto lo que piensen. Ya criaste a tus hijos. O decidiste no tenerlos, ya pagaste tus deudas o aprendiste a vivir con menos, ya impresionaste a quien tenías que impresionar o te diste cuenta de que no necesitas impresionar a nadie. Y esa libertad, esa liberación del qué dirán, es el superpoder más grande que existe, porque ahora puedes hacer lo que realmente quieres, no lo que se supone que deberías hacer. Conocí a una pareja en Quito, Ecuador, Fernando y Patricia, 62 y 60 años respectivamente. Habían trabajado toda su vida, él como contador, ella como maestra. Y cuando se jubilaron, todos esperaban que compraran una casa más grande, que se instalaran a disfrutar su pensión, que vivieran tranquilos hasta el final.
Y ellos hicieron exactamente lo opuesto. Vendieron su casa, compraron una van y empezaron a viajar por toda Sudamérica. 62 y 60 años viviendo en una van, viajando, conociendo, viviendo aventuras que nunca se permitieron en sus 30 porque tenían que ser responsables. Y cuando los conocí en un campamento en Colombia, me dijeron algo hermoso. Kenji, pasamos 40 años viviendo como se supone que deberíamos vivir. Ahora estamos viviendo como siempre quisimos vivir. Esa es la libertad de esta edad. Ya no tienes que seguir el guión. Ya no tienes que vivir para la aprobación de otros. Ya no tienes que sacrificar tu felicidad por expectativas externas. Puedes, finalmente, vivir para ti. Y eso no es egoísmo. Eso es sabiduría. Eso es madurez. Eso es finalmente entender que tu vida es tuya y nadie más la va a vivir por ti. Y ahora, déjame hablarte de algo profundo, el legado. Cuando eres joven piensas en logros, piensas en acumular, piensas en conquistar, pero a los 50, a los 60 empiezas a pensar diferente. Empiezas a pensar en legado, en impacto, en qué vas a dejar cuando ya no estés. Y esa pregunta, esa conciencia te da un propósito mucho más profundo que cualquier meta superficial, porque ya no estás construyendo para impresionar. Estás construyendo para trascender. Ya no estás trabajando solo por dinero, estás trabajando por significado. Y ese cambio de motivación, de externa a interna, de superficial a profunda, te hace imparable, porque ya no estás dependiendo de validación externa para seguir adelante. Tu motivación viene de adentro, de un lugar que nadie puede tocar, que nadie puede quitarte. Conocí a un maestro en Bogotá, don Héctor, 72 años. Había sido ingeniero toda su vida. Buen trabajo, buen salario, buena pensión, pero cuando se jubiló, sintió un vacío enorme. Sentía que había pasado toda su vida construyendo cosas, pero no había construido personas, no había dejado un impacto real en vidas humanas, y a los 68 años decidió hacer algo radical. Empezó a dar clases gratis de matemáticas y física a jóvenes de bajos recursos, en su casa los fines de semana, sin cobrar un peso, solo porque quería, solo porque sentía que esa era su verdadera misión. Y cuando lo conocí, 4 años después, me mostró algo que me hizo llorar. Cartas de sus estudiantes, jóvenes que habían entrado a universidades gracias a él, jóvenes que habían cambiado sus vidas gracias a esas clases gratis. Y me dijo con lágrimas en los ojos, Kenji, yo pensé que mi legado iba a ser los edificios que diseñé. Resulta que mi legado son estas vidas que toqué. Ese es el poder de empezar de nuevo a esta edad. No estás empezando por ambición vacía, estás empezando por propósito profundo. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero déjame ser honesto contigo, empezar de nuevo a los 50, a los 60 no es fácil. Hay obstáculos reales, hay miedos legítimos. Y si yo te dijera que todo va a ser perfecto, que todo va a fluir, que no vas a enfrentar resistencia, te estaría mintiendo. Vas a enfrentar resistencia, mucha, desde afuera y desde adentro. Desde afuera, la gente te va a cuestionar. ¿No estás muy viejo para eso? ¿No deberías estar pensando en descansar? ¿Qué van a decir tus hijos? La sociedad tiene expectativas muy claras sobre cómo deberías comportarte a tu edad. Y cuando rompes esas expectativas, incomodas, molestas, desafías. Y no todos van a aplaudirte, muchos van a criticarte. Pero aquí está la verdad, esa crítica no es sobre ti. Es sobre ellos, es sobre su propio miedo a salirse del guión, es sobre su propia cobardía de no atreverse a hacer lo que tú estás haciendo. Porque cuando tú empiezas de nuevo, cuando tú te atreves, cuando tú demuestras que es posible, les estás quitando su excusa favorita. Ya es muy tarde. Si tú puedes, entonces ellos también pueden. Y eso les aterroriza. Y desde adentro vas a enfrentar tu propia voz de duda. Esa voz que dice, ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo mi dinero? ¿Y si quedo en ridículo? ¿Y si me equivoco? Y esa voz es normal, esa voz es humana, pero no puede ser la voz que toma las decisiones, porque si dejas que el miedo decida, nunca vas a hacer nada significativo. Y aquí te voy a dar una perspectiva japonesa que me cambió la vida. En Japón existe un concepto que se llama wabi-sabi, que es encontrar belleza en la imperfección, en lo incompleto, en lo impermanente, y aplicado a la vida significa esto. No necesitas que todo sea perfecto para empezar, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas garantías, simplemente empiezas, imperfectamente, incompletamente, y vas ajustando en el camino, porque aquí está la verdad que nadie te dice, nunca vas a sentirte completamente listo, nunca va a ser el momento perfecto, nunca van a alinearse todas las estrellas, y si esperas a que todo esté perfecto, vas a esperar hasta que se te acabe el tiempo. Así que empiezas ahora, con lo que tienes, desde donde estás,
imperfectamente, pero empiezas. Y déjame compartirte algo personal. Yo empecé mi carrera como conferencista en serio a los 32 años. No es 50 ni 60, pero tampoco es 22. Y todos me decían, Kenji, ya eres viejo para esto. Los grandes conferencistas empezaron a los 20. Tú ya perdiste tu ventaja. Y hubo momentos donde creí esas voces, donde pensé que tal vez sí era demasiado tarde. Pero entonces recordé algo que mi padre me enseñó. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y entendí, sí, tal vez empecé más tarde que otros, pero si no empezaba entonces, estaría todavía más tarde después. Así que empecé. Y hoy, más de una década después, lleno auditorios en toda Latinoamérica. No porque sea perfecto, no porque tenga todo resuelto, sino porque empecé, cuando muchos me dijeron que era tarde. Y tú, que tienes 50, 60, 70 años, tienes la misma elección hoy. Puedes creer la mentira de que ya es tarde. Puedes aceptar el guión de que tu vida ya terminó y solo estás esperando el final. Puedes resignarte a simplemente existir sin vivir. O puedes hacer algo revolucionario. Puedes decidir que tu mejor capítulo todavía no está escrito. Puedes decidir que tu mayor contribución todavía no se ha hecho. Puedes decidir que tu vida más significativa empieza ahora. Y no necesitas empezar algo gigante. No necesitas iniciar una empresa multinacional. No necesitas escribir una novela de 500 páginas. No necesitas correr un maratón mañana. Empieza pequeño. Empieza con un paso. Empieza con una decisión. Porque los grandes cambios no vienen de grandes acciones. Vienen de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. ¿Siempre quisiste escribir? Escribe una página hoy, solo una. ¿Siempre quisiste pintar? Compra un lienzo mañana y pinta algo. Lo que sea. ¿Siempre quisiste viajar? Planea un viaje pequeño. No tiene que ser Europa. Puede ser el pueblo vecino. Pero planéalo. Hazlo. ¿Siempre quisiste emprender? Investiga hoy. 1 hora. Busca información. Habla con alguien. Da el primer paso. Porque aquí está la magia. Cuando das el primer paso, el segundo paso aparece. Cuando tomas la primera acción, la siguiente acción se revela. No necesitas ver toda la escalera, solo necesitas dar el primer paso, y después el siguiente, y después el siguiente, y antes de que te des cuenta, has subido toda la escalera. Has logrado lo que parecía imposible, no porque fuera fácil, sino porque no te detuviste. Y déjame decirte algo sobre el tiempo que te queda. Tú no sabes cuánto tiempo tienes, nadie lo sabe. Puedes tener 60 años y vivir hasta los 95. Son 35 años más. 35 años. ¿Sabes cuánto puedes construir en 35 años? ¿Sabes cuántas vidas puedes tocar? ¿Sabes cuánto puedes aprender, crear, experimentar, vivir en 35 años? O puedes tener 50 y vivir hasta los 90. Son 40 años. 40 años. Casi otra vida completa. ¿Vas a desperdiciar 40 años porque alguien te dijo que ya eres viejo? ¿Vas a rendirte con potencialmente décadas de vida por delante? Eso no es sabiduría, eso es cobardía. Eso es dejar que otros escriban el final de tu historia. Y sí, también es posible que tu tiempo sea más corto. Nadie tiene garantías, pero precisamente por eso, precisamente porque el tiempo es incierto, es que necesitas vivir ahora. Necesitas empezar hoy, necesitas hacer esa llamada, escribir ese correo, tomar esa clase, dar ese paso que has estado posponiendo, porque cada día que pospones es un día que nunca vas a recuperar. Conocí a un señor en Cartagena, don Alberto, 84 años, sí, 84, y empezó a aprender inglés a los 82 años, y cuando le pregunté por qué, me dijo algo que me dejó sin palabras. Kenji, yo pensé que era ridículo aprender inglés a mi edad, pero entonces pensé, voy a cumplir 85 de todas formas. La pregunta es, ¿voy a cumplir 85 sabiendo inglés o sin saber inglés? Decidí que prefería saberlo. Esa es la mentalidad que necesitas. Vas a cumplir un año más de todas formas. Vas a llegar a los 51, a los 61, a los 71. Eso va a pasar. La pregunta es, ¿vas a llegar ahí habiendo intentado algo nuevo o habiendo vivido igual? ¿Vas a llegar ahí con historias que contar o con arrepentimientos que cargar? ¿Vas a llegar ahí habiendo vivido o simplemente habiendo existido? Y déjame hablarte del miedo al fracaso, porque sé que está ahí, sé que estás pensando, pero Kenji, ¿y si invierto mi dinero y lo pierdo? ¿Y si renuncio a mi seguridad y fracaso? Y ese miedo es válido, pero déjame preguntarte, ¿fracasar intentando es peor que el arrepentimiento de nunca haber intentado? Porque el fracaso es temporal,
Puedes perder dinero y recuperarlo, puedes intentar algo y no funcionar y aprender de eso, pero el arrepentimiento, el hubiera querido, el ojalá hubiera, ese dolor es permanente. Ese dolor te acompaña hasta tu último día y es un dolor mucho más profundo que cualquier fracaso temporal. Tu vida no terminó, tu historia no está completa. Tu mejor capítulo puede estar por escribirse. Los 50, los 60, los 70 no son el final, son el comienzo más consciente, más intencional, más poderoso que puedes tener, porque ahora sabes lo que importa, ahora entiendes lo que es valioso, ahora tienes la claridad que solo la experiencia puede dar. Así que te dejo con esto. ¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar? ¿Qué intentarías si el miedo no existiera? ¿Qué sueño perseguirías si supieras que tienes todo el tiempo del mundo? Ahora quítale el sí a esas preguntas y hazlo. Empieza hoy, empieza ahora, porque tu tiempo es ahora. Tu momento es este, tu vida es tuya y mereces vivirla completamente hasta tu último respiro. Suscríbete a este canal si este mensaje tocó algo en tu corazón, si reconociste que tienes más vida por vivir, si estás listo para empezar de nuevo sin importar tu edad. Dale like si tienes más de 50 y este video te recordó que tu historia todavía no termina. Comenta tu edad y qué vas a empezar a hacer diferente desde hoy. Y activa la campanita porque cada video es tu recordatorio de que nunca es tarde mientras estés vivo. Nos vemos en tu nuevo comienzo. Nos vemos cuando demuestres que la edad es solo un número y el propósito no tiene fecha de vencimiento. Nos vemos cuando tu vida se convierta en la prueba viviente de que los 50, los 60, los 70 son la edad perfecta para empezar de nuevo, porque lo son, y tú lo vas a demostrar.